Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitiera los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, 1000 años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién le 10 siglos en la historia y no la cierra? Al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha, los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, los tiranos, las cadenas, los mismos farsantes, los farsantes. Acomodando carritos cuando es abordada por los delincuentes. 2 policías rapiñados. El subdirector de la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas no quiso mostrar su cara por temor a represalias de los narcos. Las denuncias en contra de la senadora Trump. ¿Qué pasó con Raúl Sendic? ANCAP tuvo en su balance un rojo de 323 millones de dólares, casi el doble de los 169 que había registrado en el ejercicio 2013. Un proyecto político que le trae bienestar a todos los uruguayos, ¿no? Las denuncias por malos tratos incluyen abusos sexuales, castigos físicos y entrada de cortes carcelarios en los hogares de Liniza. La imagen de Tabaré Vázquez, lejos de perder, adquiere una dimensión humana más importante. Y nuestra palabra de que vamos a dar. Estos 15 minutos de fama ya los tuvieron. No, esperen tener los otros 15. No es fama, no. Adquiere una dimensión humana más importante. La educación en el país está mal. Está decretada esta esencialidad tras la ola de paros aprobados por los sindicatos. Vamos a decretar la esencialidad. El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio entendió que Raúl Sendic tuvo proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos. ¿Ha pensado en renunciar en algún momento? No, quizás el año pasado en algún momento se me pasó por la cabeza. Vengo aquí a renunciar. Bernengo y Pérez explicaron que la última palabra sobre la fiesta la tuvo siempre el directorio, por ese entonces presidido por Raúl Sendic. Hay acontecimientos en estos últimos días que nos avergüenzan. Presionar siempre presionó. Trató mal, que es lo que yo no entendía, cómo mucha gente no lo denunciaba. Lo dejaron 3 días en pleno invierno en calzoncillo. Mearlos arriba, porque es lo que hacen los funcionarios. Si es de izquierda, no es corrupto. Y si es corrupto, no es de izquierda. Presuntas irregularidades en la contratación de empresas de limpieza, de vigilancia, de mantenimiento, de consejería, de cama de CTI, de oxigenoterapia. Y si es corrupto, no es de izquierda. El Banco de Previsión Social ya dictaminó que hubo omisión en los aportes de la secretaria del exdiputado Jorge Rico. Camión repartidor que pasa o camioneta, los paran, se les tiran arriba y los jalan. Sí, En el marco de toda una situación
que está orquestada de determinados sectores políticos y de determinados medios de comunicación. En mayo, Fabián, un interno del Centro de Medidas Cautelares del INAU, confesó que había sido abusado por un funcionario del hogar. Presentación o sentencia que rechaza el planteo del Ministerio por 100 faltas en un escrito. Dice que el escrito presentado por el abogado de ACE, doctor Pablo Andrada, resulta absolutamente inentendible, plagado de faltas de ortografía garrafales, errores de sintaxis, de tecleo, excesivo uso de abreviaciones con incoherencias absolutas, con un lenguaje incomprensible e inapropiado, afirma la sentencia del 20 de septiembre. Bueno, eso no lo tengo demasiado claro. En el fallo la sentencia dice que es por las faltas, ni siquiera considera los argumentos. Claro, no lo consideró. Bueno, capaz que no lo entendió porque En Cerro Largo el gasto de publicidad aumentó 8.600% en 6 años. En ACE contrató en Bella Unión a los servicios de ambulancia de una empresa cuyos propietarios eran directores del Hospital Pediátrico Rosell, del Hospital Pediátrico, del Hospital del Salto. Comenzó pagando $28.000, terminó pagando $560.000. No tenemos, porque no depende de nuestra jurídica. Ajá, pero ¿tenés opinión sobre esto? ¿Te parece que fue un poco impresentable, que hay que tener cuidado? Por supuesto, pero obviamente nosotros vamos a esperar como sucede en todos los casos, ¿no? Uno tiene que en realidad también permitir a las personas defenderse y por lo tanto vamos a esperar a recibir el informe adecuado. Los trabajadores no estaban inscritos en el BPS, hay denuncias de irregularidades en las colonias psiquiátricas, en los hospitales de Ojos, en Las Piedras, en Canelones, en el Piñeiro del Campo, en el Filtro, en los centros de salud de la Costa y del Cerro, en el Hemocentro de Maldonado. Hay denuncias en las comisiones de apoyo porque incumplen con derechos laborales. Cuando pedí que la vieran y no la vi bien, me dijeron, espere que mañana la ve el doctor y tranquilícese, madre. La doctora vino y me rezongó por ir varias veces a pedir ayuda. Eso fue a las 12:30. A las 2:30 le pedí a una joven, por favor, ¿podés ver a mi hija? Y medio sin ganas vino a la habitación, tomó la mano de mi hija y me dijo, madre, tu hija falleció. Cuando vio, dijo, no puedo creer que un profesional de la salud no se diera cuenta que es un tumor y no una hernia. Además de los usuarios, varios funcionarios accedieron a denunciar a Santo y Seña las carencias del Hospital de las Piedras, pero solo hablaron con la condición de proteger su identidad. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Que cuentan con un sistema de calefacción, de paneles solares y la mayoría de las veces no hay agua caliente para bañar a los pacientes. Cargada de veneno va la yarara, cargada de veneno va la yarara. Con la lengua volando. Susana Muñiz y Gabriel Pereira llegaron al juzgado tras una denuncia por difamación realizada por la jerarca de ACE, luego de la columna que el periodista escribió en El Observador, en la que enumera una serie de irregularidades. Un pedido del juez que aumentó el sentimiento de vergüenza que yo tengo de estar protagonizando esta pérdida de tiempo para la justicia. En estos momentos que estábamos ahí, la justicia estaba perdiendo tiempo de tratar temas realmente importantes. Cargada de veneno va la yarara, cargada de veneno va la yarara. ¿Quién es esa figura? El que nos mostró hoy el profesor. ¿Quién es? Mujica. El índice de repeticiones en la enseñanza secundaria ronda en promedio el 40% en Montevideo, mientras hay centros educativos donde la repetición ronda el 60%. Un proyecto político que le trae bienestar a todos los uruguayos, ¿no? Enseñanza sigue avanzando y hay mejoras. Y se va a la escuela y se come, y los niños comen en la escuela. Antes no se comía en la escuela. No seas nabo. Con cocina no contamos, nosotros contamos con una cantina que beca a alumnos y les da una merienda. La secundaria vive con déficit durante todo el año como consecuencia del reducido presupuesto que tiene. Con la educación, y aquí en términos de la comparación con el vecindario no nos va nada bien. Las autoridades del Liceo Bauzá decidieron que ese centro educativo se declare en rebeldía. El personal de ese liceo decidió no aplicar la reglamentación actual sobre el pasaje de grado y el control de las asistencias. Un presupuesto que prácticamente ha duplicado el histórico. Efectivamente no hay más margen
para el incremento presupuestal. Educación, educación y otra vez educación. No sea nabo. Mujica le respondió que era un perro faldero. Que no joda. Educación. No sea gil, nabo de mierda. Salen a romper las pelotas. Educación. La comunidad, la familia, somos actores educativos fuertes. Una política de cambio no se arregla con una bronca que me saqué un día por unos gritos que pegué en una plaza. Y claro que hay que respetar. Rematando con esta dura expresión. No quiero que nadie me tenga lástima, prefiero ser una vieja de mierda. Educación. Todo esto se tituló Un cambio de ADN en la educación. El jerarca sostuvo que no iba a ser posible modificar el ADN de la educación. De paro y hoy ocupar la escuela 230. ¿Por algún motivo en especial esta escuela? No hay ningún motivo en particular. Y que otra señora legisladora de nuestro Frente Amplio le grite, conchuda. Y después te dicen, bueno, pero si nosotros tuvimos un presidente que decía esas palabras en la televisión, ¿por qué no te lo puedo decir yo a vos? Y la FIFA son una manga de viejo hijo de puta. Delincuentes asaltaron un supermercado. Fugaron en una moto junto a otros dos que hacían de campana en otra moto próximo a la panadería. Tírense al piso porque los mato a todos, Estamos hablando que dispara, saca el arma, ingresó al supermercado armado. Choca. Es que un grupo de 20 personas protagonizó una serie de incidentes. Quemaron cubiertas, cortaron el tránsito y agredieron a varios automovilistas. 18 homicidios que permanecen impunes. Había uno de los dos ladrones que me había puesto el arma acá. La guerra entre narcotraficantes no es nueva en los Palomares de Casaballe. Con un proyecto político que le trae bienestar a todos los uruguayos, ¿no? La historia se repite, estación de servicio, delincuentes y tiroteo con la policía. ¡Es el mundo al revés! Pero estas otras imágenes, señores, son las de aquí, son de Montevideo. Dos caras del asunto. Las personas que no eran amigos de los autores de estos desmanes y no tenían plata para pagar el peaje, sencillamente llegaban hasta el punto y se daban vuelta y se tenían que ir. Porque este es un hermoso país de atorrante. Y de aquí en más seguiremos trabajando en la unidad del Frente Amplio, en la defensa de los valores éticos. Yo pedí que me trajeran campesinos, me trajeron clase media. Yo, para venderle unos kilos de naranja a Estados Unidos, tuve que bancar a 5 locos de Guantánamo. Avanzando en un modelo de prosperidad compartida. Unas 73 empresas se presentaron a concurso de acreedores. Y si despilfarro y gasto mucho es porque estoy viviendo a costilla del trabajo de otro. Para pagar compras en los locales comerciales tanto en Uruguay como en el exterior, en algunos de sus viajes. Según dice el semanario, el modo en el que recurrió a la tarjeta, o sea, que la usó, difiere en cantidad y destino de su uso con el resto de los integrantes del directorio entre 2005 y 2016. El bullying más fantástico que he visto en mi vida. El bullying de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba. El bullying que la barra buscaba por la noche para ir a timbiar. El bullying donde tantos amigos en su racha de vida fulera encontraron marroco y catrera, rechiflado parece llorar. Más de 10 millones de pesos que se estaban pagando en negro. Y si despilfarro y gasto mucho es porque estoy viviendo a costilla del trabajo de otro. Son los perfumes que fabrica ANCAP, informando que este emprendimiento, en manos de la subsidiaria Cava Sociedad Anónima, tenía pérdidas anuales de $700.000. El compañero Sandí no va a renunciar. Lo hablé con el presidente, me dio un abrazo y me dijo, ni se te pase por la cabeza renunciar. En algún viaje había que comprar unos presentes para llevar. El bullying más fantástico que he visto en mi vida. Porque los dineros son nuestros, no de ustedes. No es tuyo, Tabaré. Tabaré, vos tenés tu propio dinero, lo declarás y sos millonario. No lo necesitas. En Uruguay hay mucha gente que lo necesita. Quizá no lo necesite yo ahora, pero lo he necesitado. Y pago todos mis impuestos todos los días. Y si robo un calzoncillo, señor Mujica, y si robo un colchón, señor Mujica, soy un ladrón. Soy un ladrón. No soy más ni menos ladrón que las monjitas que dejaron la plata en Argentina o los ladrones que de punta, que son amigos de ustedes, porque se sacan fotos y les hacen y los invitan a Uruguay a venir acá y han vaciado un país entero. La ley de asociación de ANCAP con privados es mala.
no nos da a los uruguayos garantías que no nos embarquen en una aventura que nos haga perder millones de dólares. Capitalización por condonación de la deuda. Las pérdidas millonarias del monopolio petrolero estatal ANCAP, que podrían superar los 700 millones de dólares en los últimos 3 años. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cacha los da vuelta, no le da tiempo a rajar. La mejor política social que puede desarrollar un gobierno. La imagen de Tabaré Vázquez adquiere una dimensión humana más importante. Te iba a preguntar que si en verdad tu casa es una mansión. Es una casa como la de los uruguayos. Para la salud no somos nadie. ¿Te da un infarto? ¿Qué pasa? Y hay que morir, ¿no? El comestible lo vamos a buscar a 20 kilómetros. Y a veces come mejor un perro que un cristiano en una estancia. Crecimiento económico, pero también desarrollo sustentable. Se comenzó la redacción de un documento con los distintos puntos de acuerdo alcanzados entre el gobierno y la empresa finlandesa UPM. El secretismo es un indicio de la vergüenza de este contrato. La contratación pública está regida por normas constitucionales y legales que fueron absolutamente vulneradas por todos los protagonistas de este hecho con apariencia criminal. Doctor, ¿por qué la oposición no comparte esta postura y dice que esto es ilegal y va hasta el fondo como usted en este asunto? La oposición denunció Pluna 5 años después de la denuncia del doctor Salle. La oposición denunció ANCAP 3 años después del doctor Salle. Yo presumo que hay coima de los directores de UPM a nuestro presidente, el doctor Tabaré Vázquez. Pienso que se maneja en el terreno de discreción porque nadie hace una audición radial sobre los pasos que está siguiendo cuando va a invertir esa cifra insólita que en el país jamás. Si los contratos de inversión los pudiéramos considerar como tratados de inversión, antes de haberlo firmado debió haber pasado por el Parlamento. Se sienten a hablar de qué futuro ecológico va a tener este país con tanta planta pastelera. Lo que pasa es que si este capitalismo voraz, que no le importan ni los ríos, ni las aguas, ni la contaminación, ni los niños, ni el trabajo esclavo, ni el trabajo forzado, ni la muerte de dirigentes sindicales, no lo enfrentamos desde los movimientos sindicales y sociales, estamos fritos. Hay un acuerdo de confidencialidad como en cualquier negocio. UPM no tiene que hacer nada. En cambio, Uruguay tiene que adaptar prácticamente toda su vida como país a este negocio. Cosas como, por ejemplo, que la legislación laboral tenga que ser modificada no solo para la empresa UPM, sino para los trabajadores de la empresa UPM, sino que sea modificada a nivel general, con efecto general. Es decir, el Estado se compromete a eso. Porque UPM no puede acá venir a exigir cosas que vayan en contra de las libertades sindicales. Nunca hubo tanta celulosa en el Uruguay, es el quinto productor del mundo, y la industria del papel disminuye. Usted tiene aquí en la mesa papel. Cada papel, cada uno es 14 litros de agua. ¿Podemos hacerlo sin agua? Hoy en día ya tenemos en China la producción de 1 millón de toneladas de papel piedra al año y producimos papel sin agua, sin celulosa. Es mejor tener inversión que no tenerla, pero... Esto es un fenómeno que dura un tiempo prudencial. El caso Botnia fue un ejemplo. Pasados 5 años de la instalación de Botnia en Fray Bentos tenía el mismo nivel de desempleo. Cuánto se exonera a estas grandes empresas para que se instalen y demás. Es importante, la base del impuesto capitalista es el impuesto a la renta, como el IRPF y todos esos impuestos a la renta. Ese impuesto, el IVA, esos impuestos están exonerados porque esto es zona franca. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta. Después que la planta se construye, eso que vos pintás como algo ideal, se desvanece. Sí, pero estamos o no exportando celulosa. Uruguay pasaría a ser el segundo exportador del mundo de pasta de celulosa. La planta no está en el Uruguay, sino que está en zona franca, está fuera del país. De modo que sumarlo al PBI es otra mentira piadosa. Los beneficios fiscales, el número real que va a traducirse en empleo y mano de obra después del momento inaugural, digamos, y el proceso, si le suma a la inversión en infraestructura que nosotros como país tenemos que hacer, ¿sigue rindiendo? No sea nabo. Toda esa cosa chabacana y grosera de nuestro presidente desapareció por arte de magia. Tenido que contemplar una explosión de la codicia. Maneja un léxico elaborado, no se come ninguna S. Del desarrollo sustentable. Y habla de cómo están destruyendo el planeta.
Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta. No son capitalistas de cuarta como nosotros. Porque UPM no puede acá venir a exigir cosas. Luego va a consumir agua, va a consumir 125 millones de metros cúbicos por día. Mucho más allá que el PBI, que la cantidad de puestos de trabajo, es una apuesta estratégica a la modernización. Y tiene que generar ese hiperconsumo, cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. A UPM se le va a asegurar un flujo suficiente para su planta en el Río Negro, cuando no existe todavía un caudal ecológico establecido. Haciendo posible la producción agropecuaria, y ellos serán la prioridad de las políticas sectoriales. Estuvieron pagando más o menos entre UPM y Montes del Plata unos $600.000 anuales, menos de 7 millones de dólares, nada más nos quedó para nosotros. Dentro de las zonas francas también están exentas de obligaciones impositivas. Tampoco están de Padre Nuestro, no, vinieron a ganar guita. Se estima que la planta va a arrojar al río unos 451 kilos por día de nitrógeno y unos 85 kilos por día de fósforo. El que puede comprar agua envasada puede comprarlo. El que tiene una moneda para comprar agua envasada puede comprarlo. El mayor afectado por no tener agua saludable es el ciudadano más humilde. La instalación de la pastera en la zona de Paso de los Toros aumentaría entre 4 y 8% el nivel de fósforo del río. No hay plantas de celulosa en Europa de 1 millón o de más de 1 millón de toneladas anuales en ríos interiores. Y nosotros ya tenemos 2 y vamos por una tercera que se va a instalar en un río de mucho menos caudal todavía que el río Uruguay. Es preocuparnos por lo que le vamos a legar a las generaciones venideras. Es importante también el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Mucho se ha hablado cuando se instalaba la primer planta de UPM hace muchos años atrás. Y lo otro que produce la destrucción del medio ambiente a veces en la producción de fábricas o en la producción de determinados elementos que el mundo desarrollado sabe que produce destrucción del medio ambiente, y entonces para no destruir su medio ambiente y sabiendo de las necesidades de trabajo de los países más pobres, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen el medio ambiente nuestro. Y trabajando para consumir. El tema que CONI defiende, un patrón de consumo que es irrealizable para la humanidad. Me gustaría que el señor Andrade fuera ministro del Medio Ambiente y que sostuviera esas mismas cosas que acaba de sostener hoy como ministro del Medio Ambiente. El Río Negro hoy está en un estado ambiental preocupante antes de instalarse la celulosa. Y le vamos a poner una planta más. Lo hicimos de manera reservada, no porque quisiéramos esconder nada. Una serie de elementos que no son negociables se pasan a negociar en un contrato privado. Esta discusión fue larga, fue dura. De la renuncia del economista Massoyeri. El motivo de mi renuncia es fundamentalmente mi discrepancia con los términos del acuerdo que el gobierno uruguayo estaría alcanzando con la empresa UPM. Preocuparnos por lo que le vamos a legar a las generaciones venideras. Uruguay en apuros. El camino que tomó es emitir deuda para pagar deuda. Un proyecto político que le trae bienestar a todos los uruguayos. Crearon gas de Sayago, trajeron la plata de ANCAP, trajeron la plata de UTE y crearon una sociedad anónima privada que nadie la puede escrutar, que nadie la puede controlar, que nadie la puede auditar. Y esa empresa se encarga de manejar a espaldas del Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas conoce el contrato de la regasificadora porque en una carpeta verde yo se lo llevé al Tribunal de Cuentas. Gas Sayago es una sociedad anónima, propiedad de UTE y ANCAP, creada para llevar adelante el proyecto. El fenómeno de la corrupción lo considero natural e inherente. Mujica anunció, dentro de grandes proyectos de desarrollo, que la planta regasificadora se hará con o sin Argentina. En marzo de 2015, OA se presentó a concurso de acreedores en Uruguay. Según la prensa brasileña, un empresario declaró ante la justicia de su país que OAS habría pagado al gobernador de Minas Gerais 3 millones de reales para que intercediera ante el gobierno de Mujica en el proceso de adjudicación de la planta. Y le entregaron 2.115 millones de dólares del pueblo uruguayo para que lo maneje sin ningún tipo de control. Pero por otro lado, haciendo funcionar el capitalismo, es decir, creando un ámbito para que haya mucha inversión. El señor Fernando Lorenzo, a espaldas del pueblo, como acostumbraba a proceder en Empluna, firmó una garantía solidaria. Por lo tanto, todo lo que pase con la regasificadora, cuyos empresarios se eligieron en el estudio Posada y Vecino en una licitación privada fraudulenta,
El déficit fiscal cerró el año pasado en 4% del PIB, el peor en 27 años. ANCAP requiere medidas de reajuste de su economía. El Ministerio de Economía informó a las autoridades de UTE que prevé subir las tarifas un 7%, pese a que la empresa tenía previsto reducirlas un 5% a partir de enero. Son años de permanente cuento. Vamos a resolver una morgue, nunca se resuelve. Van los arquitectos, no se resuelve. La cantidad de personal no se resuelve. Pero no solo médico, también auxiliares de morgue. En el interior, el forense no tiene un auxiliar. Comprendamos el daño que produce el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no legalizan la cocaína? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Por qué podemos asumir ahora compromisos en materia de seguridad? La gente expresa que muchos de estos hechos no se aclaran porque hay miedo de contarle a la policía. Cada uno en lo suyo, dicen los vecinos, y continúan con su vida a pesar de tener que convivir con el delito. La situación esta de balacera de alguna manera sí está impactando en todos. Manejan bocas de venta de drogas, alquilan armas para cometer delitos y dirimen sus conflictos internos mediante los ajustes de cuentas. El de Franco no es el primer episodio en el que un menor fue herido en enfrentamientos en Casaballe. Poco después del tiroteo, los policías debieron irse del lugar, ya que comenzaron a ser apedreados por algunos adolescentes. Durante muchos años, los que siempre estuvieron en el poder dijeron que si ganaba la izquierda, nos iban a sacar nuestra casa. Y así un día tuve acceso a la vivienda que hoy ocupo. Hice una refinanciación. Nunca dejé de pagar. La refinanciación es una condena. Te sacan 1.000 pesos y te aumentan 20 años el plazo. El sagrado derecho a una vivienda decorosa. Que nosotros tomamos un crédito en un banco que tenía un carácter social. Bueno, ahí va. Que a partir de 2007, a partir de la reforma de su carta orgánica, se transforma en un banco más que compite en el mercado de la vivienda como los otros. Y los gobiernos de izquierda se apoyan en valores de izquierda. Pero además con absoluta estabilidad en todos los parámetros del manejo de la cosa pública, del comercio exterior, del financiamiento. Siendo prudente y cauteloso. Uruguay se suma a los ajustes fiscales. El gobierno de Tabaré Vázquez anunció la semana pasada alzas y modificaciones de tributos con prioridad en el impuesto a la renta que aplica para las personas físicas. Pongo la cara porque soy honesto. Señalan que el presidente Tabaré Vázquez incumplió su promesa electoral de 2014 cuando aseguró que no habrían incrementos de carga impositiva a la población. Y nuestro banco, ese banco que es un tesoro para el país y que tenemos que cuidar mucho. Lo que fue, en 2011 le pagábamos mensualmente alrededor de 6 millones de pesos de comisiones a las redes de cobranza. Hoy estamos excediendo los 30 millones de pesos por mes, o sea, estamos pagando más de $1 millón por mes a los dueños de las redes de cobranzas para que hagan las tareas que antes hacía el Banco República. Vázquez, Astori y Ross. Ese era el equipo del contrato de Pluna con Litgate. Ese era el equipo en el que Danilo Astori decía: las cosas que empiezan bien, por lo general, siempre se desarrollan y culminan bien. Y envidiennos, blancos y colorados, o llámense Concertación. Nos encontramos con la sorpresa de que en Gas Sayago se pagan sueldos elevadísimos. El sueldo de la gerente general es de 365.000 pesos. El gobierno se compromete a enfrentar con la mayor dureza a la delincuencia en todo el territorio nacional. Si no están vinculados con la delincuencia, si no están vinculados al narcotráfico y si no tienen problemas familiares importantes, tengan la seguridad que nadie los va a matar. Los mismos hombres, las mismas guerras, las guerras, los mismos tiranos, los tiranos. Aquellos de cuello blanco que lavan dinero para hacer posible que el narcotráfico, dentro de 25, 30 años seremos un país desarrollado, con fuerza, con ganas de crecer. Allí hay problemas en el primer nivel de socialización, que es la familia. Luego no van a estudiar, tienen generaciones de familiares con antecedentes y allí está el mayor nivel de reproducción. Un día los marginados van a ser mayoría. ¿Cómo vamos a contenerlos?
mismos hombres, las mismas guerras, las guerras, los mismos tiranos, los tiranos, las mismas cadenas, las cadenas, los mismos hombres, las mismas guerras, las guerras, los mismos tiranos, los tiranos, las mismas cadenas, las cadenas, los mismos farsantes, los farsantes. La genética humana, pienso que el Uruguay es uno de los que saben más, aunque no tenga ese calorcito. Han lastimado a señoras, a chiquilines, lo han revolcado por el piso. Ahora me decía una niña que le lastimaron en la panza a un niño con un cuchillo. ¡Envídenos! Qué pena que sea así todo siempre, siempre.